Esta semana no vengo a hablarte de una herramienta nueva, vengo a hablarte de algo muchísimo más importante. La inteligencia artificial ya está empezando a crear una nueva desigualdad entre personas, entre trabajos y también entre países. Mientras algunos ya están aprendiendo a usarla, adaptando sus empresas y enseñándola en sus escuelas, otros todavía están discutiendo qué van a hacer con ella. Y cuando un cambio tecnológico entra así en el mundo, pasa siempre lo mismo. La distancia entre unos y otros crece muchísimo más rápido. Vamos a hablar de esto hoy. En IA en la semana vamos a entender el cambio antes de que te alcance. Hoy no quiero informarte por informar. Quiero ayudarte a entender algo mucho más importante. La IA no está cambiando a todo el mundo por igual. Y si no entendemos esto a tiempo, mucha gente se va a quedar atrás, no por falta de inteligencia, sino por falta de adaptación. Voy a explicártelo de forma simple. ¿Qué está pasando? ¿Quién está entrando antes? ¿Quién está quedando fuera? ¿Y por qué aprender a usar inteligencia artificial ya no es una moda, sino una forma de proteger tu tiempo y tu autonomía? La primera señal fuerte la da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida como OCDE. La OCDE es un organismo internacional que analiza economía, empleo, educación y tendencias sociales en muchos de los países más desarrollados del mundo. Y lo que dice es muy claro. En 2025, más de un tercio de las personas ya habían usado la inteligencia artificial generativa, pero no todos por igual. Entre estudiantes el uso llegaba a 3/4 partes, entre personas empleadas al 41,1% y entre jubilados y personas inactivas bajaba hasta el 12,5%. Además, la mayor brecha ya no es solo digital, es de edad. Y esa diferencia llega a 53,6 puntos. ¿Qué significa esto en lenguaje humano? Que la IA ya está entrando en la sociedad, pero no está entrando por igual. Y cuando una herramienta tan potente entra en forma desigual, pasa siempre lo mismo. Crea ventaja para unos y retraso para otros. Dicho de otra forma, antes llevaba ventaja quien sabía usar Internet. Ahora va a llevar ventaja quien sepa usar la inteligencia artificial con criterio. Y quien no, va a depender siempre de otros, de terceros, aún más que antes. Es como si el mundo empezara a exigir una herramienta nueva para casi todo. Y mientras unos ya la llevan en la caja, otros todavía ni siquiera saben que existe. Ese es el primer problema. No todo el mundo está entrenado al mismo tiempo. La segunda señal viene del empleo. Y aquí hay que afinar mucho, porque este tema se suele contar mal. La Reserva Federal de Dallas, que es una de las ramas regionales del Banco Central de Estados Unidos, analiza la economía, empleo y salarios. Estudió qué ha pasado desde la expansión de la inteligencia artificial generativa y encontró algo muy interesante. Mientras el empleo total en Estados Unidos siguió creciendo alrededor de un 2,5, en el 10% de los sectores más expuestos a la inteligencia artificial cayó un 1%. Y en diseño de sistemas informáticos, la caída llegó al 5%. Pero al mismo tiempo, los salarios en esos sectores subieron más que la media nacional, de 8,5 frente al 7,5. ¿Qué quiere decir esto? Está castigando a unas partes del mercado y premiando más a otras. Y aquí es donde entra otra fuente importante. La Universidad de Stanford, una de las instituciones académicas más influyentes del mundo en tecnología e innovación, encontró que los trabajadores jóvenes, especialmente entre 22 y 25 años, están siendo golpeados antes en las ocupaciones más expuestas a la IA. Su estudio habla de una caída relativa entre el 13% y el 16% según la estimación consultada. La lectura correcta no es la IA lo está destruyendo todo. La lectura correcta es la IA parece estar cerrando primero la puerta de entrada. Está golpeando más tareas repetibles, perfiles junior, trabajo más fácilmente codificable y está premiando más experiencia, criterio, capacidad de integrar IA en el trabajo útil. Por eso la frase importante aquí es esta. No está cayendo primero el experto, está cayendo primero el que entra sin ventaja. Muy serio, porque significa que ya no basta con tener ganas, el mercado empieza a pedir algo más. Es igual que llegar a una obra donde algunos ya aparecen con herramientas, planos y experiencia y otros solamente están llegando con ganas. El problema no es tener ganas, el problema es que el mercado ya no te espera igual. Y aquí es donde mucha gente muy válida puede pasarlo mal si no se pone al día. No porque no valga, sino porque el tablero está cambiando. Pero cuidado, porque esta historia no solamente va de pérdida, también va de oportunidad. Y aquí es la parte que casi nadie te está explicando bien.
Reuters, una de las agencias de noticias más importantes y utilizadas del mundo, han contado casos donde la IA ya está devolviendo tiempo real a empresas y profesionales. Por ejemplo, Reuters explicó que uno de los perfiles más buscados ahora es el que hace de puente entre la IA y el trabajo útil en empresa. No hace falta ser un genio técnico, hace falta saber aterrizar las herramientas en tareas reales. Y Reuters también informó un caso muy concreto en salud. En Amazon Connect Health ayudó a ahorrar 1 minuto por llamada, redujo el abandono de llamadas hasta en un 60% y su sistema de documentación ya se había usado en más de 1 millón de visitas en Amazon On Medical. Y ahora te preguntarás, ¿por qué es esto tan importante? Porque baja la conversión a tierra. La IA no solo cambia Silicon Valley, que es lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de tecnología, también cambia una llamada, un trámite, una preparación, una consulta, un resumen, una comparativa, una tarea que antes te quitaba muchísimo tiempo y dinero. Y aquí está una de las ideas más útiles para la audiencia de este canal, que es lo que ya me está pasando a mí. Bien usada, la IA no solo te ayuda a trabajar mejor, también puede ayudarte a depender menos de terceros en algunas fases, preparar mejor una consulta, entender mejor un tema y ahorrar dinero antes de llegar a un profesional. Eso sí, hay que decirlo con muchísima responsabilidad. La IA no está sustituyendo a un experto cuando el caso es muy serio. La IA no sustituye a un abogado cuando el problema es delicado, no sustituye a un médico cuando hay una cuestión importante de salud, no sustituye a un asesor cuando te juegas una decisión muy grande e importante para tu vida, pero sí puede evitar que llegues perdido, sin contexto y pagando por cosas que podrías haber preparado mejor tú mismo. Y eso en la vida normal significa ahorro de tiempo, ahorro de dinero y más autonomía, sobre todo confianza en las personas porque creemos que no valemos para otra cosa que sea el trabajo para lo que estamos programados. Voy a hacer un ejemplo muy fácil. Es igual que una calculadora no sustituyó al matemático, pero sí dejó atrás a quien se negó a usarla. Y es lo mismo con la IA, no sustituye todo, pero sí cambia el nivel mínimo que va a exigir el mundo a día de hoy. Ahora vamos al contraste global. Porque aquí no solo se están separando personas, también se están separando países y modelos de sociedad. Reuters informó que China está impulsando una estrategia de IA en toda su sociedad, vinculándola con productividad, empleo y formación para 12,7 millones de graduados en 2026. Reuters también explicó que la hoja de ruta en China insiste en acelerar la infraestructura, talento y autosuficiencia tecnológica alrededor de la inteligencia artificial. Y en educación el movimiento es todavía mucho más llamativo. La propia estrategia educativa de China integra la IA en métodos de enseñanza, currículos y libros de texto. Y en Pekín ya se ha fijado un mínimo de 8 horas al año de enseñanza de IA desde el curso 2025 al 2026, según informan las autoridades educativas locales y la cobertura internacional. Traducido para que lo entendamos, mientras unos todavía están discutiendo qué hacer con la IA, otros ya la están metiendo hasta en las clases. Y eso es una diferencia muy grande, porque no es lo mismo llegar a la IA como adulto perdido que crecer con ella como parte natural de tu educación. Y ahora te preguntas, ¿qué estará pasando en España? En España, claro que hay movimiento. El gobierno de España, a través de la Moncloa, anunció el 3 de marzo 100 millones de euros para empresas ligadas a la soberanía digital europea en inteligencia artificial y comunicó también casos de uso reales de ALIA, que es la inteligencia artificial pública española de modelos de lenguaje. Eso está bien, pero la sensación general sigue siendo esta. ¿Europa avanza? Claro que sí, pero más lenta, más reguladora y más gradual. Y aquí hay una idea que tenemos que decir alto y claro. Regular, claro que es importante, pero regular no basta si no educas, si no implantas y no alfabetizas a la población. Porque si otros ya están enseñando IA en la escuela y tú todavía no has enseñado a tu población a usarla con criterio, la brecha futura no va a ser pequeña, va a ser estructural. Aquí es donde viene la parte más importante del vídeo. La IA ya está creando una nueva brecha, no en quien ama la tecnología y quien la odia, sino entre quien la entiende, quien la usa mal y quien todavía no se ha enterado. Y esto va a tocar tu trabajo, tu tiempo, tu dinero, tu autonomía, tu capacidad para resolver problemas cotidianos. Aquí hay que entender una cosa muy simple. Aprendería ya no solamente aprender una herramienta, es aprender a no quedarse atrás en un mundo que ya está exigiendo otras capacidades.
Y no te lo digo para meterte miedo, te lo digo porque ya se está viendo. Se ve en el empleo, se ve en la educación, se ve en la velocidad con las que unos avanzan y otros siguen mirando. Se ve la diferencia entre quien gana tiempo con la IA y quien todavía lo ve como algo lejano. Te pongo este ejemplo final. Igual que no saber conducir te hace depender de terceros para moverte, no saber usar la inteligencia artificial te va a hacer también depender de otras personas para resolver cosas que ya podías empezar a gestionar mejor tú mismo y con un coste cero. Esa es la cuestión. No solo productividad, no solo tecnología, sino también muchísima autonomía. Vuelvo y te repito, no se trata de meter miedo, se trata de entender que el mundo ya está empezando a premiar a quien sabe usar esta herramienta y a castigar a quien sigue afuera o la usa sin criterio. Aprender inteligencia artificial ya no es una moda, es una forma de proteger tu tiempo, tu dinero, tu autonomía. Porque el que sepa usarla con cabeza no solo trabajará mejor, también vivirá con más margen, más criterio y menos dependencia. Y esa para mí es la noticia de verdad. Bueno, y si a ti también te preocupa esto como a mí, en este canal tienes la oportunidad de formarte de saber nada de inteligencia artificial, sin ser técnico, sin tener un ordenador gigante, simplemente con las ganas de superación vas a poder aprender aquí desde cero todo lo que te hace falta para ponerte al día. Así que simplemente suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahí tiene la lista de reproducción de la escuela de inteligencia artificial IA con calma y de esta manera en muy poco tiempo, en un tiempo muy resumido, vas a poder potenciar por 10 tu conocimiento y sobre todo tu tiempo y tu productividad. Nos vemos en el siguiente video. IA con calma, paso a paso, sin estrés.